Vamos a leer las Escrituras y hoy vamos a dar la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero hablar acerca de algo que Dios me puso en el corazón que podamos hablar en esta mañana, y es acerca de el valor que debemos tener en estos tiempos que son peligrosos. Y ya nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. ¿Alguna vez te han traicionado? Bueno, que sepas que en los últimos tiempos nos vamos a encontrar con hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esta descripción que hace Pablo de estos últimos postreros tiempos se está describiendo exactamente en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, donde se aprueban leyes contra la vida, donde parece que un feto, un bebé que está dentro de una barriga, por el simple hecho de estar dentro de una barriga, ya no es vida, sino que es una cosa de la que nos podemos deshacer. Este es el tiempo que estamos viviendo, y hoy más que nunca esto se está normalizando. Cada vez es más normal, cada vez está mejor visto, y nos encontramos con este mundo en el que los creyentes debemos ponernos firmes, debemos estar bien plantados sobre la roca, y tenemos que saber que todo esto va a acontecer y que alrededor de nosotros van a pasar estas cosas, pero nosotros debemos estar firmes, con el rostro como un pedernal. En los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, de Ezequiel, Dios levantó hombres en medio de un pueblo rebelde que tenían que dar una palabra clave, una palabra de Dios que al pueblo no le iba a gustar. Pero aún así, fíjense en Isaías. Dice así la palabra del Señor en Isaías 50, dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice: como diamante, le dice Dios, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Estamos ante un pueblo al que hay que denunciar. Hermanos, como creyentes, no podemos quedarnos callados ante todas las cosas que están sucediendo. Aunque todas estas cosas se normalicen y vayamos en contra de la corriente de este mundo, hermanos, nosotros debemos denunciar que va a haber un juicio al final de todo esto, y que el Señor, que es la verdad, vendrá a juzgar a todo el mundo. Comenzará por la casa, comenzará por nosotros, comenzará por la casa de Israel. Y por eso tenemos que estar firmes, plantados sobre la roca y viviendo una vida que le agrade a Dios. Pero también ha de juzgar al mundo, y en esto nosotros tenemos que tener el valor de poder predicarlo y poder decirlo, poder plantarnos y confesar que somos cristianos, que somos creyentes, y que lo que están haciendo no está bien delante de los ojos de Dios. Fíjense que en Romanos nos dice la palabra del Señor, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, nosotros tenemos esperanza, y la esperanza nunca puede ser para vergüenza. La esperanza es aquello que Dios puso en nuestro corazón, sabiendo que tenemos un tiempo
en el que estamos viviendo aquí, pero vamos a tener un tiempo glorioso en la presencia de Dios. Estamos yendo hacia ello. Vamos de camino al cielo. Esto es de paso nada más. Pero vamos a encontrarnos con el Señor Jesús. Y esta esperanza no avergüenza. Ahora, para poder adquirir esta esperanza que no avergüenza, necesitamos las pruebas y necesitamos las tribulaciones. Para que se produzca la paciencia en nosotros, para esperar ese día con nuestro corazón anhelante, con nuestro corazón lleno de fe, encendido para la obra del Señor, encendido en fe, así como lo tenían los discípulos, así como lo tenían los profetas. Esa es la fe que Dios quiere implantar en nuestros corazones, que crece, que es como una semilla de mostaza que crece, y después se convierte en un árbol enorme, en uno de los más grandes, de una pequeña semilla de mostaza. Esta es la fe que Dios quiere implantar en nuestros corazones, y Dios nos dice: no tengan vergüenza, que la esperanza no los avergüence. Hermanos, en el mundo la gente está desesperada, y eso parece que no los avergüenza. Pero nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos esta esperanza gloriosa de que nada se termina con la muerte, sino que comienza una vida gloriosa y eterna, donde nos espera nuestro amado Jesús. Así como David con Goliat, así como Elías y los 450 profetas de Baal, Gedeón con sus 300, y tantos hombres que vemos en Hebreos, en el capítulo de los héroes de la fe. Vamos a ver todos hombres que se levantaron en fe. Moisés dice, la palabra del Señor, que se sostuvo como viendo al invisible. Y esta es la fe que Dios nos está pidiendo en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Sí que les tengo que decir que el valor no es la ausencia de miedo. Todos tenemos miedos, todos tenemos temor. En algún momento de nuestras vidas a algo le tenemos miedo, pero el valor es poder mirar cara a cara el miedo y confrontarlo. Poder, así como Isaías y como Ezequiel dicen aquí en la Escritura, que Dios les puso la frente como un pedernal y que ellos pusieron sus rostros firmes y miraron hacia adelante y no tuvieron miedo y no tuvieron temor, sino que se enfrentaron con valor a las pruebas que habían de pasar. A nosotros nos pasa lo mismo. En estos tiempos debemos estar firmes, parados en la roca, y ser de esos valientes que arrebatan el reino de los cielos, de esos que luchan, de esos que pelean, de esos que vencen. Si hay algo que podemos decir de Gedeón, de David, de Elías, de Isaías, de Jeremías, todos estaban en minoría, todos estaban indefensos, pero la gran diferencia que los hizo vencer fue que ellos sabían que Jehová de los ejércitos se había levantado junto con ellos. Y esta es la gran diferencia que tenemos los que hemos creído en el Señor. Que todas las pruebas, las tribulaciones y que todo aquel miedo que nos pueda venir a la cara, no lo enfrentamos solos. Emmanuel, Dios con nosotros. Este Jesús que está con nosotros, que no nos abandona, que cuando alguien te está pidiendo a ti respuestas acerca de tu fe, que alguien se está burlando de lo que tú crees, Jesús está parado al lado tuyo, diciéndote: hijo mío, no te avergüences. Pelea, lucha, pelea contra todo principado y potestad que quiere avergonzarte, que quiere derrotarte, que quiere amedrentarte. No cedas tu bendición. Pelea, porque la fe es la mayor bendición que podemos tener los hijos de Dios. Movernos por fe, porque los justos viven por fe. Cuando nosotros tenemos la fe viva, reaccionante, poderosa en nuestro corazón, entonces comenzamos a vivir una vida de justicia, una vida que a Dios le agrada. Así que no te avergüences. Y quiero terminar contándote una historia. Una historia verídica, una historia real. Esto sucedió en la Universidad de Carolina del Sur,
donde un profesor de filosofía hablaba una y otra vez y desafiaba a sus alumnos y les preguntaba a ver quién era el que aún seguía creyendo en Dios. Todos los jóvenes escuchaban al profesor atentos y se quedaban callados. Algunos cristianos incluso se quedaban sentados y no decían nada, por miedo a lo que vendría después, porque el profesor, la vez que alguno se levantó, les dijo: tú eres un tonto porque estás creyendo en Dios. Si Dios existiera, evitaría que yo coja este guiche, ¿cómo se dice aquí? Esto para pintar, el pizarrón, ¿no? Este guiche, lo tiro al suelo y no se rompería. Cada vez que él tiraba al suelo, ese guiche se rompía. Y así convencía a los jóvenes de que Dios no existe. Pasaron 20 años de estas clases de este hombre. Y una vez un joven creyente había escuchado de la fama de este profesor de filosofía, famoso por su ateísmo, famoso porque nadie le hacía frente, porque era fuerte en sus convicciones y porque convencía a la hora de hablar. Este joven necesitaba esta asignatura y aprobar esta asignatura para poder pasar de curso, de grado. Y fue a la clase. Y como siempre en la clase, este mismo profesor desafiaba diciendo: ¿quién es el que cree en Dios? Y este joven se levantó para sorpresa de todos. Lo miraron como diciendo: no sabes dónde te estás metiendo. Ahora te viene una buena. Así que el profesor le dijo: tú eres un tonto porque sigues creyendo en Dios. Si Dios existiera, evitaría que yo rompa este guiche tirándolo al suelo. Y cuando fue a tirar el guiche al suelo, se le resbaló de las manos, se le metió por dentro de la chaqueta, pasó hasta el pantalón y cayó rodando al suelo por su zapato. Cuando pasó eso, el profesor salió corriendo de la clase de la universidad, porque Dios había apoyado a uno de los suyos. Dios está con nosotros y nos apoya. Solo nos hace falta fe. Hermano, enciéndete en fe. Cuando vayas a predicar, habrán algunos que escucharán, otros que no querrán. Pero Dios estará con cada uno de nosotros, porque es una promesa y sus promesas son sí y amén. Él prometió que estaría con nosotros, Él ha prometido que estaría contigo y que estaría conmigo. Así que cuando sales a la calle a predicar el Evangelio, predica con fe, predica con esperanza. No te avergüences del Evangelio y Dios no te dejará estar y quedarte avergonzado. Dios está contigo, créelo, tómalo en fe, para enfrentar una vida que se nos viene, hermano, muy difícil, donde las decisiones cada vez son más complicadas, donde nos quieren meter en nuestra mente los pensamientos de este mundo, pero nosotros firmes, plantados sobre la roca, sabiendo que la Biblia no es un libro que pasa de moda. La Biblia no es un libro de hace 2000 años que hay que renovar. La Biblia es la verdad absoluta de la humanidad. Y en esto debemos reafirmarnos y plantarnos y saber que la palabra nunca deja de ser. Todo pasará, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Así que, hermano, te animo a darle con fe, te animo a darle con todo, a no bajar los brazos, a estar pendientes de lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito con tu vida, así como lo tiene con la mía, y lo va a cumplir. Hermano, así que ponte firme, plantado sobre la roca. Cuando vengan las tormentas, no te caerás. Eso sí, tanto la casa que estuvo sobre la arena como la casa que está sobre la roca, los dos sufrieron tormentas. Uno fue destruido, el otro no.
no nos van a librar de las tormentas vendrán. Pero si nos encuentran parados sobre la roca, el día que Jesús vuelva, esa pregunta de ¿hallaré fe en la tierra? Será respondida. Y esa respuesta será sí, hay fe en la tierra, porque hay un Hijo de Dios que se plantó sobre la roca y cuando vinieron las tormentas siguió firme, tuvo valor para presentarse delante de todo el mundo como un Hijo de Dios, redimido por su sangre y convencido de que la Biblia es la única y absoluta verdad de la humanidad. Todo lo demás son cuentos, historias y mentiras, pero la Biblia es la verdad absoluta. Créelo y afírmate en eso y verás una vida justa, porque Dios va a darte un montón de bendiciones. Dios bendice a sus hijos de muchas maneras, de las que nos imaginamos y de las que no. Pero podemos tener una vida gozosa, poderosa en Dios, si estamos afianzados y afirmados en Él, que es la roca. Así te dejo un abrazo grande y una bendición grande.